Y bueno, hoy, bueno, para hablar de esto y más, ya tenemos en línea, estamos ahí, nos comunicamos con Alicia Castro. Ella es militante política y sindical. Ella fue secretaria general de Aeronáuticos y está, bueno, acá en línea con nosotras para hablar. Muy buenas tardes, Alicia, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Hola Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? qué placer, qué orgullo que estés acá y lástima que es en momentos muy dolorosos, ¿no? Y que veremos con mucha incertidumbre por lo menos. Me gustaría escuchar Así tu es, opinión. Nancy. Tu compañera no mencionó que yo fui embajadora ante la Eso, República iba Bolivariana de a decir Venezuela y eso, en el Reino Unido, perdóname. y lo digo no para sumarme relatos de experiencia, sino porque seguramente cuando yo me refiero a la política me refiero inevitablemente a la geopolítica, ¿no? Perón decía que la geopolítica es la política, pero bueno, sobre todo es lamentable que tengamos un gobierno fascista en un contexto que se está configurando un nuevo orden mundial, y el epicentro de esta discusión está en nuestra región, está en nuestro país, ¿no? Yo entiendo que la geopolítica es un tema al que la mayoría de los ciudadanos no pueden considerar, preocupados por otras urgencias, como llegar a fin de mes, pero a nosotros sí nos toca analizar y facilitar la comprensión de lo que significa que la Argentina esté en esta situación cuando hay una tensión entre un mundo unipolar hegemonizado por los Estados Unidos, Israel y sus aliados de Occidente, y quienes por otro lado abogamos por un nuevo orden multipolar de naciones iguales y soberanas y de personas iguales, todas y cada una con derecho a la felicidad. Y ya ha dicho la futura canciller de Milei, que la Argentina no va a entrar a los BRICS, que es una vieja aspiración siempre renovada de que la Argentina entrara a una alianza entre Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y la India, lo que daría no solo un salto en la cuestión comercial, sino sobre todo en la cuestión política y geopolítica. Así que sí estamos en un momento, Nelly, verdaderamente muy doloroso. Ahora, ¿cómo interpretas o algo así? Sé que es difícil, ¿no? Porque no hay una sola respuesta a lo que nos pasó, ¿no? Yo digo, ¿cómo algo para que para nosotras, y te incluyo, es tan evidente? ¿Cuántos votaron esta historia de hablar contra la casta y terminar al día siguiente de votar favoreciendo a la casta, ¿no? Este, es como, no sé cómo explicarlo, reír o llorar, porque que este gobierno sea Macri, el que está más contento, como que ganó, que es en todo caso la casta, ¿no? Por autonomacia, La mafia, porque ahí ¿no? hay La una vieja mirada muy casta. equivocada. Y la mafia, La peor, una casta viejísima mafiosa. casta. La viejísima, la más vieja casta. Sí, bueno, son esas burlas de la historia, pero Nancy, estaba un poco anunciado, digamos. Nosotros lo dijimos muchas veces en el Sí, grupo político que pertenezco, Soberanos. Es un sí, grupo sí. pequeño, pero hemos tenido oportunidad de hacernos oír, y veníamos advirtiendo que el gobierno era muy malo. La verdad es que el gobierno de Fernández ha sido un mal gobierno, hay que decirlo, no se puede fingir demencia, como dicen los jóvenes y las jóvenes. Digamos, ha sido muy mal gobierno. Sí, pero Eh, también se hicieron perdóname Alicia, también mucha gente que trabajó dentro de este gobierno hizo muchas cosas buenas. Eso también a mí me da mucha pena.
O sea, seguramente, porque además nosotros tenemos cuadros políticos, intelectuales y cuadros técnicos extraordinarios, pero fue un mal gobierno, digamos. Primero fue un gobierno que nosotros, la democracia, Nelly, no puede ser, y esto lo tenemos que grabar a fuego, solamente consistir en que cada 4 años los ciudadanos voten a una persona que no conocen. Voten a una persona que no conocen o que se elige por un tuit. Así fue elegido Alberto Fernández, y en ese momento confieso que hasta yo me puse contenta porque parecía una solución, y además parecía que seguramente Cristina habría hecho acuerdos, pensamos, de programáticos y de llenar ministerios, digamos, siguiendo excelentes gestiones que hizo el kirchnerismo, por ejemplo, en relaciones exteriores, control de precios, y sin embargo no hubo nada de eso, ¿no? Hubo, la verdad, un hombre completamente manipulable, o simplemente un hombre de derecha que no hizo absolutamente nada. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Hoy nos quejamos. ¿Pero qué hizo Alberto Fernández para reformar la justicia? Absolutamente nada. Cuando habló de los sótanos de la democracia, etcétera, no hizo absolutamente nada por reformar el sistema judicial, por democratizarlo. No hizo absolutamente, todos nos quejamos contra los medios hegemónicos y les echamos parte de la culpa. Alberto Fernández tenía a disposición la ley de medios, la ley Mariotto, que fue una ley que además fue muy consensuada en todo el país, con un sistema participativo, y sin embargo Macri la había anulado por un decreto y Alberto Fernández no la quiso restituir. ¿Qué hizo el gobierno para controlar a los formadores de precios? ¿Qué hizo por el río Paraná, que fue un reclamo enorme, diría casi unánime? Bueno, hay cosas, perdóname, por ejemplo, la justicia no creo que tuviera mayoría para hacer eso. Pero la ley de medios creo que fue un grave error, como fue un grave error también lo de Vicentín. O sea, porque aparte me da la impresión como alguien que quiere gobernar nada más ateniéndose estrictamente a lo que dice la ley. Y la ley, como decían los viejos dichos, echa la trampa. Vos no podés enfrentar al enemigo, no podés darte el lujo de no aplicar un decreto de necesidad de urgencia o de levantarlo, ¿no? O sea, creo que también ahí está Fernández ha sufrido, son distintos digamos momentos, porque en la pandemia pareció que se manejaba mejor. O sea, sí, la pandemia tuvo un momento, un momento mejor, o sea, con la excepción del cumpleaños. Fue un momento mejor, pero luego no creo que no creo que tampoco fuera un hombre apegado a la ley, porque si uno lee el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el gobierno tiene que proveer trabajo, salud, educación, vivienda, y se aumentó la pobreza, se aumentó la indigencia, siguió el trabajo precario. ¿Por qué hay trabajo precario en los ministerios, por ejemplo? ¿Por qué los ministerios tienen personas contratadas en negro? Y eso, todo pero eso siguió. Viene de lejos, perdóname, esto también viene de Cristina todavía. Sí, por supuesto, a eso me refiero. Por eso digo, la democracia, nosotros creemos que tiene que haber una nueva constitución con una nueva forma de democracia participativa y protagónica, donde las personas tengan involucramiento en las cuestiones que hacen a su vida cotidiana, porque esto que nos pasó a nosotros estaba advertido, ya había pasado en otras partes del mundo. Cuando los dos gobiernos en pugna se parecen, o son dos gobiernos del establishment, como era lo que nosotros teníamos, dos opciones del establishment. No teníamos una opción, no diré revolucionaria, pero no teníamos una opción realmente progresista. Cuando sucede eso, la gente opta, cuando no tiene resueltas sus necesidades básicas cotidianas, optan por votar un disparate. Eso pasó con Brasil, con Bolsonaro en Brasil, pasó
lo de pasó con Trump en Ucrania. los Estados Unidos. Entonces, no, y este hombre, Milei, que parecía un payaso, fue subido al ring por nuestra propia dirigencia la que dijo que Milei era un candidato. Creo que lo eligieron porque parecía más fácil votar a Massa teniendo en contra a Milei. Por supuesto, personas que, como yo, durante tanto tiempo no coincidieron con Massa, nos inclinamos a votar por Massa porque Milei representa representa un peligro para la institucional, no solo para la institucionalidad argentina, para la vida de los argentinos. Y bueno, fue todo un error, pero digo, yo no culpo al pueblo, creo que fue un voto hartazgo, creo que fue un voto bronca, y además a la política le ha faltado una dimensión pedagógica, una dimensión didáctica de la política, donde nosotros pudiéramos enseñar, contagiar, comunicar, que la política deje de parecerse a una rosca que se mira el ombligo y que ve cuál elige entre ellos. Entonces creo que bueno, estamos pagando un precio muy alto, que lo van a pagar sobre todo los más pobres, ¿no? Lo que me duele es que hay muchas militantes que han trabajado, inclusive en instituciones del gobierno, bien, ¿m? Y que han notado, bueno, esto que mismo vos decís, como que no todos en los ministerios parecían estar tirando para del mismo caballo, ¿no? O sea, y nos encontramos no, porque los ministerios estaban loteados, entonces había quienes pertenecían a la Cámpora, hay otros pertenecían a Massa, y otros pertenecían, entonces no sucedía nada en los ministerios, ¿no? Si a mí me ha pasado muy pocas veces en tantos años de militancia política, casi no saber quién es el ministro de Transporte, quién fue el ministro de Transporte del gobierno de Fernández Fernández. No sabemos qué hizo, no sabemos. Estoy hablando de una dimensión no solo estratégica, sino que a mí personalmente me importa muchísimo. Cuando ahora se dice... Te cuento que lo aprendí en un programa de Desiguales, que entrevistó al ministro de Transporte hace poco, y ahí me enteré de todos los kilómetros de vías de trenes que se habían hecho, de todas las carreteras, pero bueno, ese es también otro tema, ¿no? ¿Cómo y qué como usted, frente al poder de los medios hegemónicos en manos tan concentradas, cómo comunicamos, ¿no? A dónde y cómo intercambiamos para que no pase esto, que no es cada 4 años donde nos tenemos que acordar que hay que ir a votar, hay que votar en cierto modo todos los días, ¿no? Exactamente, y sin embargo nosotros tuvimos teóricos, algunos de fuste, pretendido fuste, intelectuales entre comillas, que estuvieron sobre todo los primeros 2 años cloroformando la opinión autocrítica. La crítica es una herramienta ineludible de la política para el que quiere ser coherente, y había quienes hasta escribieron libros y hacían conferencias diciendo que no se podía hacer nada, favoreciendo el status quo y el posibilismo, diciendo que no se podían hacer cambios por la correlación de fuerzas, te acordarás de eso, ¿no? Entonces no se podía criticar porque se le hacía el favor a la derecha. Yo tengo para mí la tranquilidad que desde el comienzo de los desmanes que empezaron a hacer, no solo critiqué abiertamente al gobierno Fernández, sino que rechacé una altísima designación que me habían hecho como embajadora ante la Federación Rusa, porque no era capaz de representar la pésima política de relaciones exteriores que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Cuando podríamos una cosa, perdóname, porque la radio es un poco tirana. Estamos muy preocupadas por el tema también de este renacimiento, de invocación de derechos de quienes han sido ya declarados y condenados por delitos de lesa humanidad, y por la posición de la vicepresidenta. Nos parece muy importante el movimiento del negacionismo,
y de que tratar de sacar una ley. Me gustaría que le expliques a la audiencia en qué consiste. Sí, nosotros hemos hecho un proyecto de ley contra el negacionismo porque el negacionismo no es una opinión, es un delito. Es decir, se pregunta o nos podemos preguntar cuál es el límite en una sociedad democrática para la libertad de prensa. Y el límite es cuando las alocuciones negacionistas ponen en peligro la convivencia y la vida social de los argentinos, ¿no? Y estamos efectivamente muy preocupados porque estas apelaciones negacionistas poseen motivos convergentes. Sus portavoces, en especial la vicepresidenta electa, pretenden en primer término redimir a los responsables de los crímenes ejecutados durante la dictadura cívico-militar. En segundo término, procuran, y esto lo expresa Villarroel, deslegitimar los procesos judiciales llevados a cabo contra los criminales, convirtiéndolos en partidarios defensores del orden, y el orden es uno de los pilares de su menguada plataforma, también en el caso de Patricia Bullrich. Y por último, esta operación de negacionismo intenta, y esto es lo más preocupante desde nuestro punto de vista, Nelly, intenta instalar un territorio propicio para justificar la represión, el control, la persecución, la mano dura, el tiro por la espalda y eventualmente futuras operaciones de exterminio colectivo. Por eso nosotros desde Soberanos consideramos que se hace ineludible legislar sobre los discursos negacionistas, no en materia solamente de educación, como hay una tendencia, dar cursos. Esto desde nuestro punto de vista es complementario pero subalterno. Hay que penar el negacionismo con penas de cárcel, ¿no? Si vos en Alemania decís que el Holocausto no existió, vas preso. Y es mentira también que todos los jóvenes se han vuelto de derecha o neonazis. Recordemos tenista alemán Zverev, que hace poco estaba compitiendo en un US Open. Paró el partido, ¿no? Suspendió el partido porque escuchó a un fanático, pero además un fanático suyo, un alemán que estaba vivando por un tanto suyo, y dijo Deutschland über alles, Alemania por encima de todo, que era una expresión que estuvo en el himno y que se sacó porque era una locución típicamente nazista, hitleriana, y Zverev suspendió su partido, fue al árbitro y le dijo que si no sacaba a esa persona que se había expresado como un nazi, no continuaba el partido. Y lo sacaron y el hombre fue abucheado, el otro siguió el partido, lo ganó, pero sobre todo ganó mucha fuerza en la opinión pública. De modo que esos que dicen que son cuestiones que solamente nos interesan a la generación diezmada, la nuestra, Nelly, no es así. Digamos, es un tema que tocado debidamente tiene que ser comprendido aún por los jóvenes que no lo vivieron, ¿no? Que no vivieron el horror de la dictadura. Toda la razón del mundo, y que hay que penar. Yo soy antipunitivista en general. Sé que la pena, tal como está concebida, no es, digamos, el mejor instrumento, pero es el que tenemos. Y creo que en esto hay que ser muy terminante. Si nosotros hubiéramos tenido una legislación de este tipo, antinegacionista, Villarroel no podría ser vicepresidenta. Efectivamente, sí. Por lo menos ahora estaría plataforma. pasando un tiempo en prisión por las cosas que dijo, ¿no? Y además, en estas últimas 4 décadas de democracia, los principios de memoria, verdad y justicia se han constituido como una plataforma institucional de la Argentina. Cuando yo fui embajadora me tocó muchas veces, con mucho orgullo, sobre todo en Inglaterra,
participar en coloquios en universidades importantes, hablando de justicia transicional, y la Argentina es presentada como un ejemplo. La Argentina es un ejemplo en el modo en que impartió justicia, en el modo que se juzgaron a los criminales, sin odio, sin revancha, sin venganza, se impartió justicia, ¿no? Y bueno, digamos, la recuperación de la democracia y de la libertad significó un nuevo camino que nos impone a todos la asunción de un compromiso con la reconstrucción de la verdad histórica. Y estas personas, Villarruel, Milei, vienen a perforarla, ¿no? Con su reconocida motosierra. Bueno, este está ya en la Cámara, ¿no? Los proyectos sí están siendo tratados, están siendo estudiados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y espero que el nuestro se trate, porque nosotros se lo dimos tempranamente a Agustín Rossi en cuanto vimos lo que estaba sucediendo y cómo proliferaban estas alocuciones negacionistas, y realmente consideramos que el negacionismo no es una opinión, sino un crimen, ¿no? El negacionismo, dice una de las personas que hemos leído, Alejandro Kaufman, el negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, sino que es la continuidad de esos mismos hechos bajo otras formas. Y por eso en los países donde esos hechos tuvieron lugar, resulta natural asumir por parte de los estados la responsabilidad para evitar la continuación del horror en sus formas embrionarias. Y esto pero es la verdad. Justamente el símbolo, digamos, el negacionismo es todo lo contrario al progreso, al futuro de la humanidad. Así porque es. Destruye al enemigo, y comparan dos. Yo no me canso de aclararle cuando alguien tiene duda, digo, no es lo mismo, no es lo mismo. A los presos políticos, a los detenidos, se los tiró de un avión, no se les hizo juicio. Esta gente tuvo algo que es el derecho de defensa de la Constitución. Lo que pasa es que fue tan flagrante los delitos que cometieron que no podían forma de defenderse, ¿no? No, fueron, además de los militares argentinos, decían que eran los preferidos de la Escuela de las Américas porque eran los más sádicos. The most vicious, dicen en los documentos. Era realmente un sadismo importante, ¿no? Por eso, luego de la última dictadura militar en la Argentina, se critica y se repudia a los autores directos e indirectos de esas atrocidades, pero también se los juzga, se los castiga, y estas críticas y repudios vienen de diversos sectores de la sociedad. Bueno, ojalá que este proyecto sea aprobado. Supongo que el Senado estará más proclive, espero, y bueno, será una vez más, pongamos a prueba a nuestros representantes, que les dimos el voto, a ver qué hacen con ese voto. Como también el Ejecutivo, no todo gobierno es legítimo porque lo vota la mayoría, es legítimo si respeta y gobierna de acuerdo a la Constitución, ¿no? O sea, se tiene que legitimar también todos los días. Entonces, si no estaremos ahí, como hemos estado tantos años de nuestra vida, presionando y exigiendo, porque esto de que el pueblo es soberano, debe ser soberano, pero también tiene que hacerse valer, tiene que tener presencia, tiene que gritar, tiene que reclamar. No podemos ser tan condescendientes siempre. Sí, yo espero también que haya una reacción robusta respecto a lo que anuncian como reforma laboral, es decir, la quita de todos los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Una reforma laboral de esta naturaleza la trataron de hacer muchos antes, la trató de hacer
Menem, la trató de hacer Macri, la trató de hacer de la Rúa, con la Banelco. No pudo. No pudieron. Entonces yo creo también dependerá, me alegro hoy haberme enterado que ATE ya está programando una huelga por el tema de los trabajadores estatales, y creo que los sindicatos deberán de estar unidos día y noche trabajando, no solo la CTA y la CTA autónoma, sino también la CGT debieran de estar unidos en la defensa inclaudicable de los trabajadores. Lo habrán votado ciertos millones de votos a Milei y Villarruel, como vos dijiste, pero está todo el pueblo argentino con derechos constitucionales y con derechos adquiridos sobre la vida laboral, ¿no? Este hombre ya anunció hasta que no quiere pagar el aguinaldo, o sea, cosas realmente fundantes de la Argentina. La Argentina tiene educación pública, laica y gratuita desde el año 1840, o sea, querer terminar con la educación. La Constitución hay que volverla a leer, aunque uno la quiera modificar, pero en el 94 tiene cosas interesantes. Y los tratados de derechos humanos nos van a permitir actuar internacionalmente, También hay que tenerlos muy presentes. Hay que ver cómo estos quieren estar claros. Estados Unidos es el país que no firmó los tratados de derechos humanos. El que llaman paraíso es el que más ha desconocido los derechos humanos. Bueno, Alicia, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acá presentes. Cuando quieras, volvemos. Cualquier cosa que quieras que difundamos, a tu servicio. Tu voz es muy valiosa y muy vibrante, así que muchísimas gracias, Nelly, por estar siempre militando. Gracias. Muchas gracias, Alicia Castro, militante política y sindical, exsecretaria general de Aeronavegantes, diputada nacional, embajadora en la República Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido. Gracias por a ustedes. Esta comunicación. Bueno, Nelly, se nos acabó el programa, nos despedimos y nos vamos con una canción, si estás de acuerdo, y nos encontramos el próximo martes. Sí, muy bien. ¿Me podés llamar después por teléfono? Claro que sí, Nelly. Te mando un beso. Chao. Chao.